Guillermo Moreno acaba de revelar lo impensado. ¿Cómo está la provincia gobernada por Kicillof? De Kicillof, más que de su gobernación, habló cuando fue ministro de Economía. Mi confrontación con él es como el ministro devalúa de una manera innecesaria y irresponsable e inicia el ciclo especulativo rentístico que empezó en el 14 y todavía no terminó. Cada ciclo político que viene dentro de este gran esquema económico, hay distintos ciclos políticos que administran el gran ciclo económico, que va del 14, esperemos que termine en el 25, es mi deseo. Pero en ese medio hubo varios gobiernos, por lo menos peronistas. Sí, claro, pero progresistas. Sí, claro, empezó un progresista como Kicillof y también lo administró un progresista como Alberto Guzmán y Cristina también. Sí, no te digo que no. No peronista, no doctrinariamente peronista. Fue un ciclo que se disfrazaron de peronistas, el pueblo peronista votó y se enojó y después votó a Milei. Bien, y Milei... Para mí es duro esto, muy duro, porque sabíamos que Alberto iba a fracasar. Fue el momento quizás más duro como militancia política, ¿no? Más duro que la dictadura obviamente te mataban, pero acá nunca dudamos del éxito en la dictadura. Hacían lo que hacían, pero a la larga el peronismo iba. Con Alberto tuvimos por primera vez la duda de cómo terminaba esto y cómo terminaba el peronismo. De hecho, terminó con Milei, ¿no? Igual esto fracasó, por lo tanto el peronismo vuelve, pero con Alberto fue un lío, ver la gente contenta, qué sé yo, y saber que le iban a sacar la comida de la heladera. Los que decían que le iban a llenar la heladera de comida le terminaron sacando el medio limón de Charlie, viste, que dice abrió la heladera y había un medio limón, le sacaron el medio limón. Y eso fue responsabilidad del peronismo, obviamente. Después te inventan que la guerra, que la pandemia, toda pavada. Bueno, un poco de la pandemia tuvo que ver. No. Y la guerra también. Pero no, de ninguna manera, si vos querés. Ninguna manera. Siempre, si hay voluntad, se puede cambiar, pero algo tenía que ver. Pero más allá de eso, que ya es tiempo pasado, Guillermo. Son oportunidades, imagínate vos lo que hicieron en la pandemia, no tenían ni idea de lo que había que hacer. Y la guerra fue una oportunidad, subieron los precios. Más allá es de duro para ellos, pero para nosotros fue una oportunidad. Mi pregunta es, pasó ya varios intentos de alianzas entre diferentes sectores del peronismo y de otros sectores, y usted ya lo he escuchado más de una vez diciendo, que este gobierno, el de Milei, es complejo y que obviamente la gente también está buscando la salida. ¿Cómo se logra aunar a los diferentes sectores? ¿Es peronismo solo? ¿Es peronismo con más otros sectores? ¿Por dónde es la salida? Se resuelve, en su mirada. Es muy similar al 2003. En 2003 hubo 3 fórmulas presidenciales peronistas que entre las 3 sacaron el 60 y pico % de votos. Acá va a pasar lo mismo. El peronismo gana las elecciones, tiene que sumar las distintas aristas. Seguramente habrá una lista de Kicillof, va a estar la nuestra, no sé qué va a ser Randazzo, pero por lo menos 2 listas vas a tener. Bien. Perdón porque es desconocimiento, ¿cómo hoy ve usted Kicillof? ¿Es Cristina hoy? Seguramente van a estar juntos, seguramente, Massa, Cristina, Kicillof van a estar juntos. ¿Y eso la gente cómo lo percibe? Por lo menos en la charla que usted tiene. Pero tenemos que tener una discusión doctrinaria. Nosotros tenemos que tener una discusión. No había síntesis entre Menem y Kirchner, ¿no? Uno tenía de ministro de Economía a Labaña, el otro tenía de ministro de Economía a Melconian. No eran. Los 2 programas económicos eran antitéticos. Bueno, acá también la economía de Kicillof es antitética a la nuestra. ¿No hay posibilidad de juntarse, de charlar? No, pero ¿cómo no va a haber posibilidad? Yo pregunto. Pero sí, hombre, o el ministro de Economía es la de la década ganada o el ministro de Economía es Guzmán. Entonces no hay posibilidades. O reindustrializarse el país o hacer la renta básica universal. Porque ya a partir de la idea que no hay trabajo para todos. Bueno, yo digo que hay trabajo para todos, tenía que reindustrializar la Argentina. ¿A Tandil qué le sirve? ¿La renta universal o le sirve reindustrializar? Seguir reindustrializando el país. Bueno, entonces no va a ser, no le voy a echar la culpa al intendente, que pueda ser el intendente. Ahora, para que Tandil le vaya bien y se vuelva a reindustrializar, tiene que haber un esquema económico que lo permita. Pero no es el de Milei, no es el de Kicillof. Kicillof no apuesta a reindustrializar el país. Por eso te habla de la renta básica universal, es progre. No es trabajo para todos. El ideal de él es renta para todos, qué sé yo, la renta. El peronismo tiene un apotegma que dice hay una sola clase de hombres los que trabajan.
Para eso tienen que tener trabajo. Para tener trabajo tenés que reindustrializar. Sí, pero ese apotegma era de la mirada de Perón de una Argentina diferente, distinta. Claro, ahora es más y fácil. se fue transformando, digamos. No, ahora es más fácil. Por primera vez hay un mundo que te favorece eso. Es al revés de lo que decís. Nosotros siempre nos tocó gobernar con un mundo en contra. Esta va a ser la primera vez que el mundo va en la dirección de lo que piensa el peronismo. ¿O ves mucha diferencia entre Trump y Moreno en términos económicos? ¿A usted le gusta Trump? En términos económicos, sin duda. ¿A vos no? Yo pregunto a usted, mi opinión es insignificante para la gente. No, vos dijiste que era la mirada de Perón en un mundo distinto. Y pues estamos hablando del año 50, un poco renovada en el 70. Pero al revés. Estamos en el 2020. Pero al 2005. revés. Pero es que esa visión está equivocada, por eso estás opinando. Estás opinando. Estoy Este es el mundo. Una mirada sobre la situación. Pero es que es a favor. Igual la gente no le importa. Le importa lo que va a decir usted. No, pero es que es muy importante lo que estás diciendo. Vos pensás que el mundo de posguerra favoreció a Perón. Ese es tu pensamiento. Y no. El mundo de posguerra es la Guerra Fría. Después viene la globalización. Y ahora viene el mundo del nacionalismo. Este es el mundo que el peronismo estuvo esperando por 80 años. Recién ahora podemos decir, ojo, que el mundo se acerca al peronismo. Hasta ahora siempre el mundo estuvo en contra del peronismo. ¿O vos pensás que la Unión Democrática que confrontó a Perón no es producto de la Guerra Fría? Si se juntan los dos contra Perón. Ahora, sin embargo, vos pensás que ese mundo era favorable al peronismo. Bueno, ¿sabés qué pasa? Creo que nunca fue, y por eso Perón también iba por la tercera posición, porque nunca era favorable para el peronismo. Bueno, ahora sí. Entonces, lo que vos decís, no, pero ese es el pensamiento de Perón hace 50, 70 años atrás. Al contrario, teníamos ese pensamiento con todo el mundo en contra. Y ahora tenemos el mundo a favor. Ahora ¿qué diferencia hay entre lo que hace Trump ahora y lo que hacíamos nosotros administrando el comercio? Ahora Trump hablando de comercio, libre comercio con Argentina, y eso no va en contra también. No, ¿qué libre comercio? Está poniendo aranceles por todos lados. ¿Y eso no se contradice con la idea liberal de derecha que hoy está poniendo, por ejemplo, Milei? De que no tiene que haber aranceles, tiene que bajar los impuestos, tiene que ser todo más libre. ¿Por qué decís vos que es de derecha, Milei? ¿Y a usted me parece derecha? No, Milei es un chanta. Milei no es ni izquierda ni derecha, es un chantapufi. Es un chanta, no sabe nada. Para vos. Para usted. Yo soy... No, pero es que vos dijiste derecha. Yo no tengo la culpa, si no opines. No. Yo te acepto que no opines. Ahora, si generás opinión te tengo que poner. Bien. ¿De dónde sacaste que Milei es de derecha? Para vos Hitler, ¿era de derecha o de izquierda? Estamos hablando de Milei. Hitler era un nacionalista. Y obviamente, totalmente, profundamente ¿Viste que estás a opinando? favor, y me está preguntando, se lo estoy diciendo, a favor de toda la industria de Alemania, pero lo que hizo fue una cosa aberrante. Para Bueno, toda también, la pero historia. ¿de izquierda o de derecha para No, vos? de derecha era. ¿Y Stalin? De izquierda. Bueno, pero, entonces, ¿viste el partido que salió segundo en Alemania? Que dicen que es filonazi. Elon Musk le preguntó a la líder del partido. ¿Qué pensaba de Milei? No, ¿qué pensaba de Hitler? ¿Qué contestó? No me pregunte por ese que es comunista. De Hitler. Para vos, que decís que Hitler es de derecha, ahora que sabés lo que dice el partido, entre comillas, filonazi alemán. Hitler invadió Rusia o la Unión Soviética ya. ¿Por qué era de derecha o porque era de izquierda? Y le molestaba a Stalin que era de izquierda. ¿Vos pensás que fue una guerra intercomunista o intercapitalista? ¿Tiene sentido hablar de eso? Sí, porque sabés que Milei entonces no es de derecha. Milei llegó con un discurso de derecha. Llegó con un discurso anarcocapitalista. Sí, pues como lo dice él, pero para el ojo no es como lo dice, es como es. Para el ojo argentino, que estaba muy acostumbrado al peronismo, estuvo acostumbrado durante 4 años a un sector más conservador del macrismo, Milei llega como un representante de la derecha. De ninguna manera, si él te está diciendo que es anarcocapitalista y los anarcocapitalistas tienen como hermanos mayores a los anarquistas españoles, que en la guerra civil trabajaron para Franco. A donde yo te quiero llevar, que esa categoría de izquierda y derecha no explica nada en la Argentina. No, pero para que no termine. Que por eso vos pensás que el futuro, que es el peronismo, en realidad es el pasado. Porque solamente podés integrar las categorías izquierda y derecha. Lo que tenemos que hacer
es, sobre todo en Iberoamérica, explicar que el peronismo es la doctrina no perfecta, la más perfecta que se construyó en la historia de la humanidad. Pero se construyó porque tenemos un pueblo extraordinario al cual Perón escuchó, pero en una época difícil, Guerra Fría y globalización. Recién ahora tenemos un mundo favorable. Recién ahora vuelve el nacionalismo. La diferencia es que no tiene que volver el nacionalismo de exclusión, de ese que detesta a los pueblos vecinos, sino el que incorpora a los pueblos vecinos. Es el nacionalismo que hace puentes, no el que levanta muros. Por eso Trump en economía está haciendo las cosas bien. Y en el resto todavía tiene que aprender mucho del Papa. Por eso estamos rezando para que Dios los deje 2 o 3 años más aquí. Entonces, ¿qué es Milei? Milei Además de es su... un anarco. Milei es un chantapufi. Además de su De oposición. que de economía no sabe nada. Cuando habla, intenta hablar como anarcocapitalista. Cuando gobierna, es antitético a su pensamiento. Al punto que dijo que el peso era un excremento, Sí, ahora y ayer el ministro de Economía dijo que lo que va a fortalecer es el peso. Porque lo que hizo, ¿por qué está fortaleciendo el peso? Porque tuvo una inflación en dólares récord mundial del 123%. Entonces el país dice que manejaron la inflación, resulta que la inflación en moneda dura fue la número 1 del mundo. No hubo ningún país en el mundo que tuviera, ni Ucrania, 123% de inflación en dólares. Un gobierno que tiene 123% de inflación en dólares, ¿a vos te parece que puede estar haciendo bien las cosas? Es un chantapufi. Lo que pasa que viene de 2 gobiernos, es el resultante de 2 gobiernos desastrosos, sobre todo el de Alberto y Cristina. De eso yo no le saco, yo no me hago cargo de ese gobierno porque dije el día que Cristina lo eligió que había elegido al peor, me habrás escuchado. No lo dije después, lo dije el día que lo eligió, ese sábado, porque lo conocía Alberto. Ahora, el gobierno fue un asco. Del gobierno muy malo de Macri, el gobierno que fue un asco de Alberto, surge Milei. Ahora es un chantapufi. ¿Cómo piensa? Yo debatí mucho con él, yo lo conozco del año 16. Es un anarcocapitalista. ¿En qué se diferencia de los viejos anarquistas? Que quizás conociste alguno también, no sé si quedan, pero en mi época, cuando yo tenía la edad, había más anarquistas. Son como esos viejos anarquistas con la diferencia que creen en Dios, son hombres y mujeres de la creación, y creen que el gran error de los anarquistas de principios del siglo XX, fin del XIX, es haber atentado contra la propiedad privada. Entonces defienden la propiedad privada y son hombres y mujeres de la creación, pero conceptualmente son apátridas, no son desde ya que son antipopulares, y son globalizadores extremos. Ellos son trabajadores del mundo unidos, la diferencia es que creen en la propiedad privada. ¿Cómo es el panorama? Ahora, en ese marco, sí, el mundo se divide entre globalizadores y nacionalistas, no entre izquierdas y derechas. Tienen que hacerse cargo de que si izquierdas y derechas no les permite comprender el mundo, no es que el mundo está mal, están mal las categorías. No pueden ser tan dogmáticos. Yo tiro la piedra para arriba, no cae, y ustedes me dicen que está la ley de gravedad. No, muchachos, si tirás la piedra para arriba y no cae, es que no está la ley de gravedad. Bueno, si el mundo no se adecúa a las categorías izquierdas y derechas, porque yo te diría, che, los muchachos de Afganistán son de izquierda o derecha, los iraníes son de izquierda. No, bueno, yo hablo únicamente de Francia, de Inglaterra y de Alemania. Bueno, pará, hermano, que el mundo es un poquito más grande que eso. Termínenla con intentar interpretar, y sobre todo el mundo que viene. La contradicción del mundo que viene es entre nacionalismo y globalización. Y dentro del nacionalismo, la discusión es el nacionalismo americano, cuya doctrina base es el peronismo, nacionalismo de brazos abiertos, de los que construimos puentes, o el nacionalismo europeo de exclusión, que hoy podrías asociarlo a algunos de los que están hablando del nacionalismo en Europa. Pero la contradicción fundamental, que se terminó con un triunfo rotundo del nacionalismo la semana pasada en el Salón Oval. No digo porque la historia se entiende por un hecho, obviamente que la Guerra Fría no termina cuando cae el muro de Berlín, simplemente nos permite ordenar un antes y un después. Bueno, la discusión en el Salón Oval entre Trump y Zelensky es Zelensky representante de Europa, representante de la globalización.
La discusión ahí se terminó, ganó el nacionalismo. Dentro de ese nacionalismo, el peronismo se mueve como pez en el agua. Por lo tanto, es la primera vez que tenemos el mundo a favor. Cuando vos me decís, no, pero ese es el Perón, no, al revés. Ahora, por primera vez, vamos a poder desplegar las alas. Bueno, Guillermo. Entonces Ahora podemos que pueden reindustrializar. desplegar las alas, digo, ¿cómo es el desafío de enamorar a la gente y a la sociedad? Y ese, En una economía, como usted ya dijo, complicada y compleja. eso es complicado, pero no por la economía, sino porque venimos de un fracaso muy grande. Pero la gente vota por el bolsillo muchas veces. Bien, entonces si vota por el bolsillo... Es una apreciación mía, ¿eh? No, está bien. Empecemos con... Sí, no, pero Perón decía que la vis era más sensible. Recién venimos de una reunión empresarial y el presidente de una cámara me dijo, está muy bien lo que dice, pero el problema es que tiene una mochila muy pesada con Alberto. Y yo le tuve que decir que sí. Y de alguna manera te digo a vos, si es cierto lo que vos decís, que van a votar por el bolsillo, el peronismo gana la elección, que creo que la va a ganar, y lo que obviamente le va a plantear el peronismo al pueblo argentino es trabajo y producción, trabajo para todo aquel que quiera trabajar, porque hay una sola clase de hombres los que trabajan, y para que haya trabajo para todos hay que reindustrializar la Argentina, y ahora el mundo lo permite. Antes no lo permitía. En la Guerra Fría se dividió el mundo, estos de acá, aquellos de allá. Acá se juntaron y hicieron la Unión Democrática contra Perón. Ojo con eso, porque perdieron la elección, pero los factores de poder eran lo que eran, ¿está bien? En la globalización hablar de nacionalismo era como de modé. Recién ahora podemos hablar de nacionalismo de brazos abiertos. Recién ahora el Fondo Monetario te hace un documento que dice aquellos pueblos que tienen memoria industrial es bueno que se reindustrialicen. ¿Eso lo dice Moreno? Sí. ¿Lo dice el fondo? También. ¿Lo dice el fondo después que lo dice el peronismo? Sí. Pero es la primera vez que lo dice. Claro. Es extraordinario lo que está pasando. Por eso yo te digo, cuando vos lo escuchás a Trump hablar de economía, ¿te parece muy distinto a lo que hizo el peronismo en la década ganada? Cuidar el trabajo, cuidar la producción local, esta mercadería entra, esta no me jodan en la producción local, prepárense para... Esto es todo lo que dijimos. Lo que pasa es que hacíamos eso... Y atrás venía Macri y decía, eso es el pasado, se quedaron en el 45, decían algo parecido a lo que dijiste vos. No, pero eso de allá. Ahora resulta que no éramos el pasado, éramos el futuro. Es extraordinario. Que Estados Unidos haga en economía lo que hizo el peronismo hace, entre el 2007, 2008, 2009, ¿no? 14, 15, 16 años. Es extraordinario. No éramos estaba equivocado Macri. No éramos el pasado. Que algo de eso quisiste decir vos cuando decías, bueno, pues ese es el Perón. No, sabemos el futuro. Por primera vez la doctrina peronista se encuentra con el mundo. Y así los peronizamos a todos. ¿Y qué pasaría? Y el último vas a ser vos, pero va a ser muy difícil. No. Escúcheme, bueno, vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo se enamora la gente? Porque la gente viene y producción y trabajo. ¿Y le parece con eso, hoy con los dirigentes que hoy tiene todo el campo nacional y popular? No sé qué es el campo nacional y popular. ¿Cómo definiría el peronismo? No, el peronismo es un movimiento nacionalista de inclusión, de gente patriota que quiere a su pueblo. ¿Eso no es el campo nacional y popular? No sé qué es el campo nacional y popular. ¿No lo pueden incluir los peronistas, los progresistas? No, los progresistas, si vos lo querés incluir en el campo nacional y popular. Yo le pregunto a usted. Bueno, y vos me estás diciendo el campo nacional. Yo le pregunto, el campo nacional es amplio. No, ¿qué dijo? Perón siempre gobernó con eso es un frente electoral. Y en 2003, que usted habló también en 2003, el frente de Néstor era un frente amplio. Pero ese es el frente electoral. Vos me estás preguntando por el peronismo. Bueno, pero y lo que pasa es que después ¿qué pasa ahora en las elecciones? En las elecciones siempre van con frentes. ¿Pero qué tiene que ver el frente con la doctrina? Pero en las elecciones siempre van con frente, por eso digo, cuando la gente va a ver nosotros le vamos a decir al pueblo, para enamorarlo, le vamos a hablar de la doctrina. No le vamos a hablar de algo que no puede tener doctrina, porque Perón también decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Te cuento lo que decía Perón. Para ganar la elección un frente, para gobernar la doctrina. Estamos hablando de gobernar bien, estoy hablando de la doctrina. No se gobierna con el frente electoral. Con el frente electoral se gana la elección. Eso decía Perón. Vos me estás preguntando cómo vamos a enamorar al pueblo nuevamente. Sí. Gobernando bien. Para gobernar bien la doctrina. Bien. Bueno, me preguntaste cómo vamos a ganar las elecciones. ¿Cómo van a ganar las elecciones? Sí, qué sé yo, se armará un frente electoral. Pero es lo de menos, me tiene sin cuidado. Sí. ¿A usted le gustaría ser candidato? Voy a ser candidato a diputado, sí. ¿Por la provincia de Buenos Aires? Por la provincia de Buenos Aires, pero le vamos a dar una oferta
electoral bien doctrinaria a los peronistas. No estos mamarrachos como Alberto que decían cuál es la doctrina de su gobierno, ninguna porque es un frente. Eso es una estupidez, los frentes no son para gobernar. Los frentes son para ganar la elección. Se gobierna con la doctrina. Sí, lo que pasa es que después el frente cruje, que ya para le pasó a Alberto, no le crujió a los Claro, 4 porque meses. no tenía doctrina. ¿Cuál fue la diferencia entre el Frente para la Victoria y la payasada de Alberto y de Cristina? Que se gobernó con la doctrina. Nosotros fuimos un gran gobierno peronista. O ahora, visto en retrospectiva, no te das cuenta que fue un gran gobierno peronista. O la política económica nuestra la hizo el PC. O la hicieron los progresistas. La política económicamente, de reindustrializar, defender el trabajo argentino, proteger, administrar el comercio, etc., es bien peronista. Es lo que está haciendo Trump ahora, bien peronista. Lo que hace Putin. Ese esquema no tiene nada que ver con el progresismo. Ahora, insisto, la formación de izquierda y derecha y la formación de esos discursos de campo nacional y popular, ocultando la doctrina, te llevó a esto. Para ganar una elección, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir al pueblo que vuelve el trabajo. Y vuelve el trabajo que el instrumento es la industria. ¿Y cómo haces para que la industria sea rentable? Tenés que tener una matriz energética abundante y barata. ¿Y cómo haces para que haya demanda? Tiene que haber alimentos masivos, abundantes y baratos. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Si vos tenés alimentos abundantes y masivos, y cuando vos haces las compras en el supermercado, no necesitas pagarla con tarjeta de crédito y te sobra de tu ingreso, vas a ir a la peluquería, vas al cine, pagás la cuota de tu... que ya pasó. ¿Ya pasó cuándo sería? Ahora, en la década ganada. En la década ganada, no es que pasó en el siglo, pasó no, ahora. 2003, 2013. 2002, 2012, 13 ya fue un año de transición. Arrancó con Dualde. Primer gobierno de Cristina, primer gobierno de Kirchner, primer gobierno de Cristina, y después viene el año de transición. La verdad que es 13 y después ya viene Kicillof que devalúa y hace este desastre y comienza esta barbaridad. Alguien que devalúa y no compensa, como Kicillof, no puede ser del campo nacional y popular, porque hizo pedazos los salarios. Si vos devaluás y no compensás, haces pedazos los salarios. Eso lo hacía Martín León. Bueno, pero la devaluación asimétrica de Dualde también está dentro de eso. No, ahí empezaron las retenciones. La devaluación asimétrica es para las deudas, no para el pueblo. Al pueblo le pusiste retenciones, empezaron las retenciones. Para marzo ya tenía las retenciones. Aparte Dualde no devaluó el mercado, la devaluación fue anterior. La devaluación fue de la alianza, por eso se tuvo que ir. Bien, me gusta todo esto, porque mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se sostiene, o si hay que sostener o no, este esquema que ahora este gobierno pone? Pone supuestamente inflación baja, números bajos. ¿Cómo va a ser inflación baja con inflación 123 en dólares? Yo les cuento lo que por lo menos muestra lo que dice el gobierno. No, pero miente. Está perfecto. Una inflación baja, un esquema donde habla de que el cepo va a salir, no va a salir, no sé qué, que va a liberar totalmente las retenciones y después no las libera. ¿Cómo se sostiene eso? Nosotros, o si no se sostiene. En nuestro programa económico vamos a gobernar como se gobernó, con superávit fiscal y superávit comercial, para tener equilibrio externo y para tener equilibrio fiscal. Ese es el gobierno peronista. Así que no sé qué parte querés sostener de esta porquería que no tiene nada de eso. No quiero sostener nada, le pregunto a usted. No, pero ¿cómo se sostiene? La inflación, claro, la inflación es importante, no es importante, tiene pero que haber ¿cómo? Si nosotros recreamos la Secretaría de Comercio para que no hubiese inflación. Yo decía que la inflación era 1. Patricia Bullrich decía que Moreno mentía, que la inflación era un 80. Y estamos pésimos, estamos acercándonos a 2 y ahora festejan un 2,2. ¿Cómo que le bajaron la inflación? Y la inflación en dólares, fue el récord mundial, 123% en dólares. Si esto es una economía bimonetaria, vos tenés que llevar la inflación en las 2 monedas para abajo. No, estos son unos chantapufis. Esto no hace nada. Esto, no resolvieron lo fiscal, no resolvieron el sector externo, no genera rentabilidad empresaria y una distribución del ingreso espantosa. Decime qué sector económico de Tandil anda bien. El turismo. No, ¿qué van a dar? Acabo de estar con los turistas. El sector turismo. El software han sido sectores que en los últimos años han crecido mucho. Pero no, acá, ahora con mi ley te estoy diciendo. El software, hagámoslo, porque eso es con aporte de todos. ¿Está bien? Estoy de acuerdo, está todo muy bien, por eso es aporte de todos.
Parte de lo que está aplazando con Globan tiene que ver con esto, ¿está bien? Porque decimos, sí, el sector de soja, pero la empresa líder perdió 34% de su capitalización bursátil y no sé lo que está pasando hoy. La capitalización bursátil de una de las empresas en un solo día perdió el 27,80 y en todo el año el 34%. ¿Está bien? Pero eso es con incentivos que pagamos entre todos. Está bien si yo no tengo problema, pero digámoslo, porque si no es como Mercado Libre. Está bien que crezca, me parece bárbaro, pero a mí en mi negocio no me dan ningún incentivo, yo tengo que pagar todo, ¿eh? Y a este chiquito hay un montón de incentivos que empezaron otro gobierno, Macri lo aceleró, la ley de software es de Cristina. Ahora, decime ahora qué sector económico anda bien, Tandil. No, me reservo la opinión. Ninguno. Bueno, esto es una chantada. No hay, pero esta pregunta te la puedo hacer con solvencia, porque el lugar que voy, no me pueden decir un sector que ande bien, ni siquiera la ganadería anda bien. Sí, sostiene los márgenes que tenía y que son cada vez más chicos. No, pero ni siquiera la ganadería tiene serios problemas de exportación y mercado interno están consumiendo 44, 45 kilos. ¿Sabes en cuánto dejé el consumo per cápita yo? En 68 kilos. Está en 44, 45 kilos ahora. Está bien que los de arriba siguen comiendo todo lo que quieran, pero los de abajo comen alitas. Si comen alitas. Tengo dos preguntas. La primera es, no sé cómo se va a dirimir el tema ahora sin pasos, no hay paso. No sé qué se va a dirimir en la arena electoral, tranquilo. Después tiene que sumar todos los votos peronistas para ganar la elección. Eso. ¿Gana usted del sector peronista? ¿Gobernaría con los otros sectores peronistas? Pero si estamos no hablando de la legislativa, ya sé, pero yo digo, pensando en 2027. En 2027 seguramente va a estar resuelto qué política económica vas a hacer, como en tu léxico. Para el 27 el campo nacional y popular tiene que saber si va a ser la estupidez que hizo Kicillof en el 14 o volvemos a la década ganada. Bien. Entonces, pero hoy no está resuelto porque Kicillof sigue diciendo, pidió perdón. Yo no lo escuché al menos por la devaluación. ¿Pidió perdón? No recuerdo. ¿Vos te acordás que Costa, que era su secretario de Comercio, dijo, esta es una devaluación exitosa porque no pasó a precios? Y yo estaba mirando la televisión cuando Costa dijo eso. Y si haces una devaluación y no pasa a precios, ¿para qué devaluar? Pero eso no, ¿sabés qué pasa? Hay un problema de desconocimiento de la economía muy grande en Kicillof, en su equipo y en Milei. Por eso Costa pudo hacer esa declaración. Por ahí sos muy chico, ¿no te acordás de eso? No, sí, me acuerdo, tranquilamente. Pero ¿te acordás que dijo eso? Sí. Televisión. Esta es una devaluación exitosa porque no pasó a precio. ¿Es porque hay devaluar? Lo que no tiene que pasar es a precio que perjudique el poder adquisitivo. Para eso tenés que compensar. ¿Cómo lo compensás? Tomando las decisiones que tenés que tomar, en términos de retenciones y en términos de ley de arrendamiento, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Bueno, ahora, que te diga que no pasa a precio, entonces ¿para qué devaluar? Bueno, no saben las causalidades básicas de la economía. Porque esa declaración debe ser fin de enero del 14. Bueno, no pidieron perdón por eso. Tienen que pedir perdón. Hicieron pedazo el salario y empezó el ciclo especulativo rentístico. Después, desde Kicillof para acá, como ministro de Economía, todos los ministros de Economía devaluaron y se endeudaron. Todos. Incluido Kicillof, porque Kicillof reconoció, fue a discutir la deuda del Club de París, se vino con una deuda mayor, resolvió el tema de Repsol, que salió 8.000, 9.000 millones de dólares, porque los bonos eran por 5.000 más intereses, quiso arreglar con los fondos buitre, le dijeron no porque ya viene Macri, en fin. Desde Kicillof para acá tienen que pedir perdón por eso. Guzmán tiene que pedir perdón con la payasada que hicieron, ¿no? Pero ahora, Guzmán no hace política, así que puede no pedirlo, es problema de él. Ahora, Kicillof hace política, habló 2 horas 20. Pidió perdón por la devaluación cuando fue ministro de Economía. ¿No podría haber echado un párrafo del mundo? ¿No podría haber dicho, mire, en el mundo hay una gran confrontación entre los chinos y el occidente ampliado? El occidente ampliado tiene al nacionalismo y nosotros somos occidente ampliado. Tenemos nuestro problema con los ingleses que usurparon nuestra tierra, pero no dijo nada de eso. La última. ¿Seguirá siendo pro-chino, Kicillof? No sabemos. Composición de su electorado. Peronista. Sí, no, pero en edades. Le pregunto por esto, porque Milei es en gran parte... los jóvenes. Claro, Milei en gran parte es también un producto de la televisión, más allá también de los errores de Macri,
y los errores del Frente de Todos. Es producto también un poco de la televisión y de las redes sociales. Usted en el último tiempo ha estado un montón en las redes sociales y ahí también tiene esto que usted me está diciendo, que los jóvenes lo toman también como referente. ¿Cómo ve eso? Nosotros somos una mezcla de pibes, de sub-35 y de veteranos. Que de afuera. Quedaste afuera, sí, pero nos damos cuenta en el discurso. Eso no significa que no voy a cesar de tratar de hacerte peronista, porque el rol del peronismo, por eso se equivocó Cristina, cuando Mayans le dijo a la vicepresidenta, bueno, señorita, ahí te viste que se hizo, y Cristina le dijo, no, hay que hacerle un test psiquiátrico a los que piensan que la vicepresidenta fuera de ser peronista, ¿te acordás? Se equivocó. Y el peronista siempre tiene que peronizar. El peronista, yo estoy acá hablando para los tandilenses, obviamente, pero también con vos, profundamente con vos. Que vos que no te hagas peronista, un poquito más peronista en esta conversación, yo me frustro. Si consigo hacer, ¿qué es conseguirte hacer un poquito más peronista? Decir, bueno, esto que dice Moreno, que la contradicción no es izquierda y derecha, sino globalizadores y nacionalistas. ¿Será? Lo voy a estudiar, voy a pensar. Me salgo de las categorías viejas del siglo XIX, de izquierda. Imagínate que eso viene de la Revolución Francesa, que es siglo XVIII. Ya no va más. Esa categoría, ya ni Macron está hablando de eso. Esas categorías, esa tontería de campo nacional y popular, que no se sabe qué significa, porque nadie lo puede definir. Mirá si el Partido Comunista va a ser nacional y popular. Pero el campo populista, el Partido Comunista no es nacional porque es globalizador. Y no es popular porque siempre estuvo en contra del peronismo. Perón gobernaba con todos. Me vuelvo a Perón. No, al Perón pero para el frente electoral gobernaba con la doctrina. No, porque es muy importante no confundir ganar las elecciones con gobernar. Y con esto terminamos porque ya... Perón volvió, siempre dijo, ganar una elección es un hecho cuantitativo. Ganamos con el frente electoral. Gobernar es un hecho cualitativo. Gobernamos con la doctrina. Confundir gobierno con elección es lo que hizo Macri y Alberto. Alberto, y todavía con un halo más de intelectual, cuando le preguntaron en Francia cuál es la doctrina de su gobierno, dijo ninguna porque somos un frente electoral. Un papanata. Un papanata. No confundamos eso. Hay que leer a Perón. Léelo a Eva. Se agotan los libros de Perón y de Eva porque los pibes quieren conocer una doctrina maravillosa. Es hora que le empiecen a dar buena prensa al peronismo, que no es el campo nacional y popular, el peronismo como doctrina, porque el peronismo fue verdad, es verdad, pero fundamentalmente será verdad. Y ahora el mundo nos está diciendo que el peronismo fue pasado, es presente y es futuro. Es extraordinario. El ejemplo de esto, el Papa, Putin y Trump. Despacito, cada uno con su estilo. Pero viste que cuando lo hablamos, vos lo escuchás y nosotros lo entendemos. Igual que cuando el Papa en Brasil dijo hagan lío. Los brasileños no entendieron, los italianos, ¿quién no entendimos? Los argentinos, que sabemos que es el lío. Hablan Putin, hablan Trump, decimos, bueno, todo esto no me gusta. Pero en esto empiezan a tener razón. Hasta ahora no te pasaba nunca en el mundo. Hasta ahora el mundo te venía a enseñar. Y ahora resulta que el peronismo empieza a enseñar. Es muy interesante. Imagínate lo que va a ser un gobierno peronista con el mundo a favor. Si hicimos todo lo que hicimos con el mundo en contra, imagínate ahora. Va a ser una fiesta. Guillermo, muchas gracias. Que termine bien. Si bancás a Guillermo Moreno, suscríbete, dale like y deja tu opinión en la caja de comentarios.